E assim, eu tive uma Y experiência yo em tuve una sonho, experiencia en sueño. eu comentei com o Yo hasta lo apóstolo que foi comenté con el muito apóstol, que fue profundo, muy porque profundo, é algo que eu porque nunca es pensei algo que que eu yo nunca fosse pensé ver, que fuera a ver. né? E foi Fue algo assim algo muito, muy, muito muy profundo. profundo. E o El Senhor ele me Señor me levava em um llevaba a un lugar, lugar, em en uma una casa, casa, e essa y casa esa tinha uma casa tenía una família. familia. En Enfim, um fin, el resumo de resumen de tudo todo isso, eso, eu via yo miraba alguns unos demonios. demônios. Esses Esos demônios demonios sobrevolaban sobrevoavam esa essa familia, família, essa esa casa, casa. E o y el Senhor ele Señor me me llevaba. levava, né? Um momentinho, amado. E aí eu Y yo sobrevoava sobrevolaba aquela en aquella casa e era uma casa, casa y que era una tinha casa que vidros. tenía vidrios, E eu y yo começava a comenzaba a ver ver por por fora fuera que que aqueles aquellos demônios demonios pareciam parecían humanos, mas humanos, não pero no lo eram. eran. E quando Y eu cuando yo chegava, eles llegaba, cercavam uma ellos cercaban criança, a un niño, né? E ali y eu yo protegía protegia ese aquela niño, criança, irmãos. E y eu yo via que miraba que aqueles aquellos demônios, demonios eles chegavam em llegaban forma y humana, é como forma se fosse um Dráculas, en uma forma como classe de de demônio Drácula, totalmente una clase de demonios diferente. totalmente E eles diferentes, y mordiam ellos as mordían pessoas. a Eu las via por personas. fora Yo daquele miraba por fuera vidro de aquel e vidrio eles y queriam ellos pegar querían as agarrar crianças los dessa niños de esa casa que casa eu en donde yo estava estaba dentro, dentro, né? Nessa en esa família. familia. Só que eu Solo que yo orava ao oraba al Senhor Señor e aí eu y via yo como miraba cómo construísse umas se redomas de vidro, construía uma como una proteção que não cúpula de aconteceria o vidrio, mal una àquela protección que família. no aconteció Só que ningún lá mal en fora aquella eles familia, conseguiam solamente que fazer aquella mal para fuera as ellos pessoas. E conseguían aí eu hacerle mal a las conseguia ver personas, y miraba ver perfeitamente, apóstolo, que perfectamente, quando eles apóstol, que cuando mordiam, ellos mordían entrava como entraban una enfermidade no enfermedad en el corpo cuerpo de daquelas aquellas pessoas personas e y começava a sair comenzaba a umas salir bolhas como por unas todo o burbujas por corpo, todo el cuerpo. né? E Y ali en aquel naquele momento momento o el anjo do ángel del Senhor que Señor que estava estaba comigo conmigo nessa en esa experiência, experiencia, ele él falava o me que que era decía lo aquela que era aquella doença. enfermedad. A gente tem todo um Tenemos cuidado todo un agora de cuidado falar, né, ahora de apóstolo? hablar, E aí ele ¿verdad, falava que apóstol? tipo de Y me doença era decía qué aquela que tipo estava de se manifestando. enfermedad E o era Senhor aquella falava: que olha, se é estaba desse jeito que manifestando. essa Y el doença Señor se me decía, es de esa manifesta. forma que esa E te enfermedad se prepara. manifiesta y Eu te prepárate. trouxe para ver essa Yo te traje para experiência. que veas esa Porque o que está experiencia, no porque lo livro que de está en el libro de Ezequiel vai se Ezequiel se va a cumprir para cumplir esse para ese tempo. tiempo. E Y eu yo le falava: decía, Senhor, mas Señor, tem pero hay tantas tantas profecias no profecías en el livro de libro de Ezequiel. Ezequiel. Ele falava: Él me mas decía, essa esa é es específica, específica. Porque porque en nisso eso farei haré separação, separación distinção de do que é santo e do que é lo que es profano, do que santo serve a y de Deus e lo do que que es não profano, lo serve que a sirve a Deus. Dios y lo que no sirve Esse a tempo Dios. é Este chegado tiempo ha e não llegado y vai no va a demorar. tardar. E eu Y estou yo te te estoy mostrando o mostrando que lo vai que va a acontecer. acontecer. E esse é uma Esa es una nova nueva classe de clase de principados, principados, de de demonios, demônios, que eles que tocam nas ellos pessoas, tocan en eles las mordem personas, e los muerden geram essas y generan esas enfermidades que enfermedades não que terá no habrá diagnóstico para diagnóstico para ela. ellas. E muitos Y pensam muchos que é uma pensarán coisa que e es una não é. cosa y E no eu lo es. falava: Senhor, Señor, mas pero ¿por por qué, que, Señor, Senhor, que que isso eso está está acontecendo? O Senhor aconteciendo? falou: El porque Señor chegou dijo, o llegó el tempo tiempo da de que la humanidade humanidad saber sepa que que eu yo sou soy Deus Dios e y voy a fazer hacer separación, separação, menção de quem me mención de serve de quienes me verdade e sirven de quem não verdad me y de quienes serve. no me sirven, Porque muitos porque pensam muchos que me piensan que me serve, que eu sirven estou y yo nele estoy e en eles ellos y fazem ellos suas hacen sus próprias propias vontades. voluntades. E Y começava comenzaba a a me enseñarme, ensinar, irmãos. hermanos, E eu y comenzaba começava a a chorar llorar porque eu via porque yo muita miraba gente muchas doente, personas eu via muitas enfermas pessoas sendo siendo mordidas mordida por por aquellos aqueles demonios. demônios. E Yo eu via miraba muita, muchas, muita muchas coisa cosas ruim. malas E y él ele me dizia: decía, não no te se preocupes, preocupe, porque os que porque estão los que na están en la posição, posición, no en el centro centro da de mi minha voluntad, vontade, eu yo los os conheço. conozco, E y todos todos sabrán saberão que que yo eu soy sou Dios Deus en no medio meio de da la obediência, obediencia, na la renuncia. renúncia. E o Y el Senhor Señor falava decía essas esas palavras palabras conmigo, comigo, né? y E eu yo comenzaba começava a a ver, ver. E eu y yo dizia: decía, Senhor, e Señor, esta casa? y E esta esta casa, casa, Señor, Senhor? y Esta esta casa, casa, o ¿qué que é? es? O ¿Qué que es lo está que está acontecendo? Por aconteciendo? que ¿Por eu qué yo estou estoy aqui? aquí? Por ¿Por que qué eu yo estou estoy en nessa esta casa? casa? Aí eu Y yo dizia: le Senhor, decía, por que eu Señor, estou ¿por qué aqui yo nessa estoy en casa? O esta Senhor casa? disse: eu te Y me trouxe para decía, yo esta te traje para casa, esta casa para para você que tú, exatamente, enquanto você estiver aqui, entende? mientras Enquanto tú você estés estiver aquí en esta aqui, casa, ningún nenhum mal mal vai va a chegar llegar en nessa esta família. familia. Eu Yo tenho tengo um un plano, plan. né? Eu tenho um Yo plano de tengo un plan de salvação nessa salvación en esta família. familia. E Y você tú está estás aqui aquí exatamente exactamente para para eso. isso.
né? E eu fiquei assim Y yo me quedé así, maravillada. maravilhada. E eu Y yo le disse, dije, Senhor, o Señor, que tu ¿qué queres es lo que tú falar com tienes tudo que decir isso, con todo eso? né? Aí o Y el Senhor Señor me falava, eu vou decía, te dar um te voy a dar versículo un versículo chave. llave. E eu falava, Y yo le qual é o preguntaba, ¿cuál es el versículo? versículo? Aí ele Y me disse, decía, Malaquias Malaquías 3:18. 3:18. E eu Y yo le dizia, dije, Senhor, Señor, e y Ezequiel Ezequiel fala habla eso isso también. também. Ele disse, Y mas me eu dijo, quero pero yo quiero concluir concluir lo que o yo que te eu estoy estou te mostrando mostrando em en Malaquias Malaquías 3:18. 3:18. E era Y era quando a cuando la palavra do palabra del Senhor falava, Señor então decía, voltareis e en tal vereis a regresarás a ver la diferença diferencia entre o entre el justo justo y el e o impío, ímpio, entre lo entre o que que sirve serve a a Dios Deus y e o lo que que no não sirve. serve. Irmão, Hermano, isso eso ficou me quedó marcado marcado no en meu mi corazón. coração. Esa Essa palabra palavra, né, que que estaba estava lá ya em en Malaquias Malaquías 3:18, tanto 3:18, que quando eu tanto que cuando voltei, yo eu fui regresé, yo fui pesquisar na a Bíblia. buscar en la Biblia. Então Entonces voltareis e vereis a diferença entre o regresarás a ver justo la e o ímpio, diferencia entre entre el o que justo y el serve a impío, Deus e o que não entre el que sirve serve. a Dios y el E que no lá em sirve. Ezequiel Y vai en falar sobre Ezequiel o que é habla santo e o que é sobre lo que es profano, santo y irmãos. lo que es E aí eu profano, hermanos. Y comecei a allí yo comencé a entender o entender que lo o que el Senhor Señor me queria me quería ensinar. enseñar. E eu Y yo saio dessa salgo de esa experiência. experiencia. E quando eu Y saio cuando yo dessa salgo de esa experiência, eu pensei experiencia, que eu yo iria pensé que iba a acordar. despertar. E aí veio uma Y experiência después vino una impactante na experiencia minha vida, impactante en que mi na vida, verdade que para para mim mí foi fue uma una experiência experiencia única, única, porque eu não tive porque yo no contato tuve com essa contacto con pessoa esa na vida persona enquanto ele estava vivo cuando él mesmo. estaba vivo. E, e isso mexeu Y muito eso comigo, é tocó algo mucho muito conmigo profundo para se falar que Deus me para permitiu que viver Dios e me ver, hablara né, eso sobre a y me sã permitió doutrina do ver Senhor. sobre la E sana aí quando eu doctrina del volto Señor. dessa Y cuando regreso experiência, de esa né, experiencia, eu yo entro em entro en outra, otra. e nesse Y en ese momento, momento né, que eu entro que yo nessa entro en esa experiência, experiencia, irmãos, hermanos, aparece um aparece el anjo do ángel del Senhor para Señor mim e y ele él me falou dijo, para mí: você tú precisa necesitas ver ver algo. algo. O meu Mi pai quer te Padre quiere mostrar mostrarte algo. No algo meio en de medio de muitos, muchos. o Senhor El Señor permitiu que te permitió que te levasse llevara para a ver ver isso. eso. E eu Y falava, e yo, aonde eu vou? E eu era y yo le levada em um preguntaba, ¿a lugar, dónde voy? Y em yo um era llevada a quarto, un e era uma cuarto y era una cena. escena. E quando eu Y chegava cuando yo nesse llegaba quarto, en eu ese via uma cuarto, yo vi una enfermeira, enfermera. né? Eu Yo via assim miraba como se así, fosse como que si um fuera un quarto cuarto de uma de casa, una porém como casa, se fosse adequado para algo aunque estaba hospitalar. adecuado E para quando eu alguien chegava en el nesse lugar, hospital. eu Y via um cuando yo senhor de llegaba en ese cabeça lugar, branca, yo miraba a un bem señor de cabeza debilitado. blanca, muy E aí o debilitado. Senhor Y el falava Señor me comigo. decía, E ele dizia, eu vou voy a mostrar para mostrarte você como é cómo que es está a que igreja está la deste iglesia de este servo siervo hoje, hoy, depois da después sua de su morte. muerte. Eu vou Yo te te voy a mostrar mostrar duas dos cenas. escenas. E aí eu não vou Yo no voy a mencionar o nome mencionar el nombre agora, porque eu ainda ahora não porque falei com o todavía no he hablado apóstolo con el sobre isso, mas apóstol foi muito forte. sobre Não sei eso. se eu Fue muy posso falar, fuerte. No sé si apóstolo. yo puedo hablar aquí. Apóstolo, isso que eu El posso apóstol dijo falar. que puedo E eu falava, decirlo. Y yo quem é preguntaba, esse ¿quién es ese Senhor? Señor? Quem é ¿Quién esse es ese Senhor que Señor está que aqui está nessa aquí en esta agonia? agonía? E eu Y yo via, né, que miraba ele que él estava estaba muito muy debilitado. debilitado e era como se Y era sentisse como que dores si él fortes, né, sintiera na dolores cabeça e ele fuertes en la aquela cabeza sendo y estaba siendo cuidado cuidado por por uma una enfermera. enfermeira. E eu Y yo le perguntava, Senhor, preguntaba, o que ¿quién quem es é ese esse hombre, homem? E o Senhor Señor? falava, Y me ele é um decía, meu él fue mi servo. siervo. E Y o el Senhor Señor me dizia para mim, decía, eu te yo trouxe te para te traje ver os aquí para que últimos veas dias los dele de últimos días de vida, él en la da vida, de la enfermidade, o momento enfermedad, que en el eu momento que usei yo de usé de mi misericórdia para não misericordia para perder que a su alma alma no dele. se perdiera. E aí o Y el Senhor Señor me me mostraba, mostrava, irmãos, é hermanos, algo assim era algo muito, así, muito algo muy profundo, profundo, que eu tenho um que yo temor de tengo falar para un os temor de irmãos. hablar con los E aí hermanos. eu via Y yo o miraba el sofrimento sufrimiento desse de ese homem hombre antes antes de dele que él se morrer. E o moría. Senhor, Y ele él se se arrepender, arrepintió, fazer um concerto com o hizo un Senhor e hoje ele concierto con está el no Señor céu, y él está en el né? cielo. Muito usado por Deus nos Fue muy sinais, nos usado por milagres, um Dios homem en los que señales, en trouxe los a milagros, que doutrina do trajo la corpo. doctrina del cuerpo. E eu pude Y yo conversar com pude esse homem, conversar con ese né? E o hombre. Senhor disse, eu vou permitir que Y el você Señor me fale, dijo, porque ele vai lhe falar algo voy a sobre o permitir que que está tú hables porque acontecendo na Él te Shalom va a hablar hoje. algo de lo que está A aconteciendo cena era de en la quando ele Shalom estava hoy. na Y la terra, hoje escena ele era não cuando está Él estaba en la mais. tierra y ya no Foi está uma más. experiência Fue muito una experiencia muy impactante, apóstolo, impactante, porque eu apóstol, via porque os yo fui dias de los morte días de dele la muerte de Él. e eu via Yo toda miraba a toda la agonia da agonía de la morte, eu muerte. via uma Yo miraba reunião una dele com os reunión
discusión dentro de un templo en donde estaban discutiendo por sector, por área. Eran algunos estados que tienen tantas congregaciones. Esas congregaciones dan mucho
dinero. Y yo miraba una discusión, apóstol, miraba a los hijos, a la familia, lo que iba a acontecer con la situación política, regimientos internos de ese gran ministerio después de la muerte. Él estaba en el momento de la agonía y todos estaban preocupados con la política interna. Y fue allí que yo usé de misericordia por todo lo que Él hizo, que fue agradable. Y yo miraba toda esa escena. Y cuando yo salía de esa escena, el Señor me permitía verlo en el cielo. Y hasta hoy todo esto está conmigo y Él tiene algo a hablar contigo. Y cuando yo llegaba en el cielo, el siervo de Dios me decía, sierva del Señor, lo que ustedes recibieron en la Shalom es algo muy precioso que nuestro Creador, Él preparó para entregar para ustedes en este tiempo. Y yo le decía, ¿cómo es que tú me conoces? Yo no te conozco, yo solamente escuché de ti. Y él decía, mi Padre, que es rico en misericordias, me dio una oportunidad que en mi agonía yo pude hacer un concierto. Yo tuve muchos pecados y yo guardaba la sana doctrina y enseñé la sana doctrina, pero yo fui encontrado en falta porque yo predicaba la doctrina del cuerpo, pero yo no enseñaba el amor ágape del Señor. En los últimos días yo fui cuidado por personas que no eran de la doctrina y Él me hablaba sobre la misericordia. Fue una experiencia muy fuerte y Él me decía que cuidáramos de hacer todo lo que el Señor estaba mandando para que nadie fuera a bajar sin salvación por falta de conocimiento. Y Él me hablaba en dónde es que se había equivocado. Él me dijo que era muy usado en los milagros, que Él era muy usado en la sana doctrina del cuerpo, que por mucho tiempo Él pensó que la doctrina solamente eran hábitos y costumbres y no enseñó sobre el amor, sobre la misericordia. Ellos eran implacables, pero no eran misericordiosos, y eso fue visto como algo malo al Señor. Y por poco Él habló de su pecado. Yo no voy a mencionarlo. Y por poco Él casi perdía la salvación de Él, pero Él tuvo una oportunidad en su lecho de muerte para concertarse. Y el Señor permitió que Él fuera para la gloria. Y Él estaba allí en aquel momento para enseñarme algo. Y Él me decía, voy a mostrarte una escena. Y después de todo, el Señor, en medio de esa conversación que yo hablaba con Él, se abrió una pantalla y yo vi una experiencia de arrebatamiento de la hermana Yara. Y en esa experiencia de la hermana Yara, yo miraba perfectamente cuando ella hablaba, cuando el ángel del Señor le había dicho a ella que nosotros era la iglesia que estaba enseñando la doctrina verdadera y que muchos se levantaron contra nuestro canal por eso. Y yo le dije, pero yo no entiendo por qué las personas están con rabia, porque hay tantas iglesias de doctrina. Y él me decía, la doctrina, la verdadera sana doctrina del Señor trata el espíritu, cuerpo y alma. Y muchos tienen la doctrina del cuerpo, pero no la tienen del alma, no tratan el espíritu. Y yo fui uno de ellos. Y así comenzó a hablar y conversó tantas cosas conmigo y me decía, mi Padre, Él se ha alegrado porque todo aquello que Él les ha enseñado a ustedes los han hecho, lo han puesto en práctica. Y Él comenzó a hablar, no pierdan esa esencia, todo lo que el Señor manda hacer, háganlo, porque muchas cosas yo lo hacía. Yo tenía tanto miedo de ir para el infierno por causa de las vanidades, por causa del cuerpo, que a mí se me olvidó que muchos bajaron a la sepultura sin salvación, porque el corazón no estaba en el Señor, porque yo les enseñé tanto sobre hábitos y costumbres y se me olvidó el amor por el perdido. Y Él comenzaba a hablarme
que Dios le había dado una perla en nuestras manos y que nunca, nunca perdiéramos esa esencia, porque el Señor quiere salvar, Él quiere doctrinar a su iglesia en el cuerpo, alma y espíritu. Y así fue una experiencia sobrenatural para mí. Fueron muchas cosas y hasta yo pensé en escribirlo. Cuando yo me desperté, yo compartí los detalles con todos los hermanos que estaban aquí en la mesa, que estaban tomando café, porque me llamó mucha atención de los detalles en donde él hablaba y mencionaba que él predicaba sobre tantas cosas, condenaba tantas cosas, y en los últimos días de enfermedad era cuidado por enfermeros, por personas que usaban y no eran de doctrina, y él vio que él estaba en falta con el Señor, porque el verdadero amor él no lo había enseñado, y eso fue muy impactante para mí. Fue una experiencia, porque yo no lo conozco personalmente, hermanos. Y él me dijo, el Señor te escogió a ustedes porque Él sondeó, escudriñó el corazón de ustedes. Y yo le decía, Señor, después de toda experiencia, yo tuve un tiempo de intimidad con el Señor y el Señor me mostró otras cosas. Y el Señor me dijo, Señor, pero pasamos cada situación por causa de la doctrina. Y el Señor me dijo, yo lo sé, fue por eso que yo los escogí a ustedes, porque no hay nada de ustedes y sí de mí. Y yo comencé a entender algunas cosas que yo no comprendía. Amén. Y así son muchas cosas. Cuando yo recuerdo de los detalles, yo me quedé llorando porque yo miraba toda la escena de la muerte de los últimos días y no había ninguna familia, no había nadie, estaba un cuarto isolado y allí la misericordia del Señor lo alcanzó. Y yo nunca imaginé que eso había acontecido. El Señor después me mostró toda aquella reunión administrativa de aquella grande iglesia, una iglesia muy grande que yo nunca fui a mi vida, muy grande, ellos discutiendo entre ellos quién iba a cuidar de cada sector, de cada estado. Era como que si estuvieran preocupados solo con lo que se quedó y no con la alma de aquel hombre. Y él me dijo, yo estoy aquí y me abandonaron en estos últimos días, pero mi padre no me abandonó, porque yo no los culpo. Y él me dijo esa frase así, apóstol, cuando yo vi la escena, y me dijo, ¿estás viendo todo eso? Yo no los culpo, porque yo no les enseñé el verdadero amor. Y yo me quedé así. Son muchas cosas para hablar en poco tiempo. Fue una experiencia muy, muy grande que el Señor me pasó. Y yo le dije a Dios, después de todo, que a mí no me importa, no quiero saber de lo que las personas hablan o de lo que dejan de hablar, o porque yo aprendí así, o porque yo fui enseñada. No, yo quiero seguir lo que mi Señor me muestra, nos revela, porque yo no quiero que nadie baje al abismo por cosas que Dios no mandó, que Dios no puso yugos pesados que no puedan ser soportados, cosas que no puedan practicar. Yo quiero ser practicante de la sana doctrina, yo quiero ser practicante de la verdad y no negar el amor por el perdido, el amor por el afligido, porque la santificación del cuerpo, ella es exactamente porque el Espíritu Santo es santificado, santificando la alma y se refleja en el cuerpo y va a obedecer con el patrón de la tierra, de andar, de hablar, de vestir, de vivir, porque tiene la esencia del Señor dentro de él. Y yo le dije al Señor que todo lo que el Señor me mandara a hacer, yo siempre lo estaré haciendo, estaré enseñando en la verdad, hermanos. Tienes que tener y vivir como hombre santo y mujer santa, saber vestirse
vestimentas decentes que agraden al Señor, sin vanidades, modestas, sin vanidades, sin atavíos, con pureza. Pero más que todo, mi corazón tiene que estar alineado con aquello que yo reflejo con los otros en la tierra. Tener la mente del Cristo, tener un corazón que ama, que tiene paciencia con los nuevos en la fe. Saben que no oprime, que no juzga, que no condena, pero que enseña, que ama de verdad, que muestra el camino de la salvación, que va para la palabra, para enseñar algo que es santo. Entonces esa experiencia fue muy fuerte de mi vida, y lo que más me llamó la atención fue una frase que yo oí en ese hombre, en la experiencia, que él me dijo así: yo prediqué tanto la doctrina del cuerpo y muchas personas bajaron al infierno porque guardaron perfectamente a ella, que recibieron de mí la doctrina del cuerpo. Pero yo no enseñé el amor ágape, yo no enseñé el verdadero amor. Ellas no tenían un corazón puro a los ojos del Señor. Y la doctrina del cuerpo y hábitos y costumbres no fueron suficientes porque no fueron santificados en el corazón. No hubo una circuncisión. Esa palabra se quedó fuerte dentro de mi corazón, y cuando él entendió que él había fallado en la sana doctrina del Señor, él clamó por socorro, él clamó por perdón, y el Señor vio las obras de él, y vio el esfuerzo de él, vio el arrepentimiento, y el Señor no entregó el alma de él para Satanás. Es por eso que él está con el Señor. Yo aprendí mucho. Yo regresé con mucho temor de esa experiencia, y yo le decía: Señor, ayúdanos. Y yo pude entender muchas cosas que yo no comprendí, hermanos. Es un testimonio muy largo lo que aconteció. En fin, después yo acordé y le dije al apóstol algunas cosas, pero fueron así, escenas muy reales. Yo estaba en el cielo y yo vi lo que aconteció en la tierra. En aquella escena de los últimos días de vida, fue dentro de aquel cuarto. Fue algo que yo nunca viví en mi vida, esa experiencia, ¿saben? En varios momentos al mismo tiempo. Y allí yo agarré eso y me trajo un temor mayor. Necesitamos santificar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Precisamos mantenernos irreprensibles. Si quieres entrar al cielo, tienes que tener una mente pura, un corazón puro, apasionado por la creación del Señor, por las vidas, hermanos, y realmente vivir una vida santa, costumbres santos, vestimentas santas. Tienes que tener una vida de renuncia. Las personas piensan que es bobada. No puede ser medio término con el Señor. No te puedes concentrar en una cosa y olvidarte en otra. Tiene que estar todo alineado para entrar en el cielo. Y eso me trajo un temor grande a mi corazón. Precisamos, hermanos, estar alineados con el Señor. Estar alineados con nuestro Dios. Amén, queridos. Entonces, esa fue mi experiencia. Y yo aprendí mucho con eso. Amanecí el día pensativa, y para finalizar el día, lo que yo vi interesante, lo que yo compartí mi experiencia entera, con detalles que yo no voy a mencionar aquí en el live porque es muy profundo. Porque yo vi las personas, los rostros de las personas que estaban en la reunión de discusión del regimiento interno de esta iglesia, las cosas que ese hombre estaba pasando dentro de un cuarto, que no estaban los familiares. Fue cosas muy profundas, y yo compartí con los hermanos que están de otros estados aquí. Y yo no compartí con el apóstol porque él no estaba en el momento del café. Y yo agarré y pasó y dejé pasarlo. Y cuando el hermano Everton regresó de la experiencia, él contó toda la guerra de la libertación del hermano. Él vino conmigo y habló enfrente de todo el mundo
al final de mi experiencia, el Señor mandó un recado a la señora y le dije, ¿qué fue? Él me dijo que aquel sueño fue Él que le dio. Aquella experiencia fue de la parte del Señor. Yo no sé lo que la señora soñó, pero el Señor habló que Él fue quien te dio esa experiencia, porque el Señor, Él tiene algo grandioso para hacer en tu vida y en nuestra iglesia en los últimos días, y Él precisaba llevarte esa experiencia. Y nunca dudes de aquello que Dios muestra para ti. Y yo comencé a llorar porque Everton no estaba hoy cuando yo estaba compartiendo esa experiencia. Y allí fue una confirmación, hermanos, de algo profundo que el Señor me había mostrado. Entonces así yo me quedé muy feliz, me quedé muy maravillada. Y yo sé que más cosas van a acontecer, van a ser en nuestro medio.